Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Bienvenidos al programa número 54 de Onda Felicidad, queridas y queridos. Vamos ya camino del fin de esta segunda temporada. Nos vamos a despedir a principios de julio hasta septiembre, pues para descansar un poquito, aunque seguiremos trabajando, en el resto de canales en los que estamos, ¿no? En felicidad.net, en la Escuela Felicidad y, por supuesto, en la aplicación de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad, que ya sabéis que es gratuita, que está disponible en Google Play Store, y también, si sois de iOS, pues tenéis la web de restaurantes.felicidad.net. Ahí vais a encontrar más de 2.000 establecimientos con opciones sin gluten seguras en España para que las utilicéis mucho este verano, para que vayáis a restaurantes, a obradores, a hoteles, a donde queráis, siempre, teniendo cuidado, con precaución, obviamente, pero utilizadla porque para eso está y además, es una manera también de disfrutar, ¿no? De la rica gastronomía, eso sí, con opciones siempre sin gluten y sin contaminación cruzada. Os dejo en las notas del podcast enlaces a todas estas herramientas tan chulas que os acabo de mencionar, y hablando de estas herramientas, de opciones seguras, de una dieta sin gluten estricta, voy a abrir un debate y quiero que participéis todos. Y quiero que lo hagáis a través de, dejando comentarios en la plataforma en la que estéis escuchando el podcast o a través de las redes, también lo podéis hacer, pero si lo dejáis en las plataformas de podcast, mucho mejor porque así los tenemos todos ubicados. Quiero preguntaros, vamos a ver, si os digo que han desarrollado un tratamiento alternativo a la dieta sin gluten para la enfermedad celíaca, ¿qué pensáis? ¿Qué opinión os merece? ¿Preferís una pastilla al día por la mañana, por decir algo? Estos son elucubraciones. ¿Una pastillita por la mañana y ya poder comer lo que sea? ¿O preferís seguir haciendo una dieta basada en alimento fresco, en alimento que de manera natural no tiene gluten? Una dieta sin gluten, estricta, sin necesidad de fármacos. ¿En qué lugar estáis? ¿O estáis en el medio? Contadnos. Este obviamente es un debate que en la actualidad se mueve solo en el mundo de las suposiciones, en algunos casos de los anhelos, ¿no? Es algo que aún no está cerca, pero desde luego para nada es imposible. Y nuestra invitada de hoy nos va a explicar por qué no es imposible. Es muy complicado, ya os lo digo, resumir la trayectoria de nuestra protagonista del episodio 54 de Onda Felicidad, la doctora Ainara Castellanos Rubio, investigadora Ikerbasque en la Universidad del País Vasco. Ella estudió biología y un día de repente, se cruzó en su camino la enfermedad celíaca hace ya unos años, y desde entonces se ha dedicado en cuerpo y alma a ella, y a pesar de su juventud ha conseguido ya grandes hitos en su carrera que, sin duda vienen a demostrar una vez más el gran talento que tenemos en investigación en España. Talento, horas, vocación y la generosidad, ¿no? de profesionales como ella, que ya sabemos en qué situación está la investigación, ¿no? Hoy vamos a hablar con Ainara, con la doctora Castellanos Rubio, sobre un descubrimiento que han hecho y que abre las puertas a tratamientos alternativos para la enfermedad celíaca y para otras enfermedades inflamatorias intestinales, y que ahora nos va a contar ella mucho mejor, porque yo os voy a hacer así un resumen que seguramente no sea ni riguroso, pero lo voy a intentar, ¿no? Han visto que el gluten modifica las moléculas de ARN provocando una mayor inflamación en el intestino, ¿vale? Más o menos, y a grandes rasgos esto es lo que yo he entendido, pero para eso la tenemos aquí para preguntarle. No os cuento más y le doy ya paso ahora mismo. Ainara, muy buenas, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida a Onda Felicidad. Gracias a ti por la invitación. No, gracias a ti, porque yo siempre digo que sin ciencia, sin investigación, no hay futuro. Y yo creo que durante este último año, con la pandemia, con todo lo que con todo lo que ha ocurrido, queda más claro que nunca. Así todo, todavía a veces a los investigadores se os pone en duda, ¿no? Qué rápido han desarrollado esta vacuna.
¿qué tramarán? Y sin embargo, bueno, pues son muchas horas, muchos años los que dedicáis y en unas condiciones a veces no las mejores, ¿no? En este país, por desgracia, a la investigación. Y encima, cuando es investigación en una enfermedad que no tiene un tratamiento farmacológico detrás, todavía tiene más mérito porque todavía es más complicado. Así que muchísimas gracias por tantas horas y por tanto trabajo. Gracias a ti otra vez, que al final es muy importante que nos deis voz también, ¿no? a los investigadores, porque si nuestro trabajo no se expande un poco, pues también se queda oculto y está muy bien que podamos comunicarlo no solo a los que nos leen los artículos científicos, que a veces no los entendemos ni nosotros, sino pues a todo el resto de la población. Los avances siempre son gracias a vosotros y yo creo que tenemos mucha suerte y que nos aprovechamos mucho de que es un trabajo muy vocacional, ¿no? Sí, sí que lo es, sí. Totalmente. Demasiado a veces. Demasiado. ¿Y cómo te dio por la enfermedad celíaca? ¿Cómo dijiste, bueno, pues venga, vamos a tirar por aquí? Bueno, la verdad es que siempre cuento lo mismo. Yo estudié biología, por aquel entonces no había ni especialidades, ni biotecnología, ni nada de eso. Y cuando terminé la carrera, pues el futuro era negro, porque un biólogo, pues, ¿qué hace, no? Siempre me había gustado la genética y, pues bueno, me debatí entre hacer el BIR, que era una cosa, pues, bastante, no sé, pues seguir estudiando y hacer una tesis doctoral. Entonces, un día, caminando por la facultad, vi un cartel allí colgado que decía: se busca candidato para hacer la tesis doctoral en el Hospital de Cruces, ¿no? Que bueno, pues aquí a nuestro alrededor, pues uno de los hospitales más famosos que hay. No recuerdo muy bien si especificaba en genética o no, pero dije, bueno, pues me arranqué el cartel y dije, allá que voy. Y la verdad es que yo no había oído hablar de la enfermedad celíaca en la vida. Pues ya fíjate, ves. Esto fue hace, pues no sé, 15 años más o menos. No lo había oído nunca. Y bueno, hice la entrevista, me pareció un buen plan, ¿no? Pues 4 años que me iba a dedicar a investigar. A mí los laboratorios siempre me habían llamado y les gusté yo también, así que nada, empecé a hacer la tesis en celiaquía. Estuve 5 años. Pasé también unos meses en Finlandia, en el laboratorio de Markku Mäki, que es uno de los señores que desarrolló, creo, si no estoy confundida, uno de los test para medir transglutaminasa. Y después me marché a Estados Unidos a hacer el postdoc, porque claro, si quieres seguir en investigación, pues no te puedes quedar aquí, te tienes que marchar. Y yo dije, pues nada, cojo la maleta y me voy. Y vaya. Y me fui. Me fui a Nueva York, a la Universidad de Columbia, al grupo del profesor Sankargos, que estudian inflamación. O sea, mi idea, ¿no? Pues además, pues la gente me había dicho, tienes que cambiar un poco de tema porque está bien, pues yo qué sé, tocar otros campos y tal. Y dije, bueno, pues inflamación está bien, me gusta. Yo había hecho mucha genética poblacional, ¿no? Pues polimorfismos y así. Y ahí hacían mucho más, pues biología molecular, cultivos celulares, ratones. Y bueno, es verdad que al final los derroteros pues me llevaron otra vez a la celiaquía durante el postdoc, porque mi jefe de allí estaba súper interesado en el ADN basura. Otra cosa que yo no había oído hablar en la vida, de los RNAs no codificantes y todo esto. Y bueno, pues empecé a trabajar en eso y teníamos como muchos candidatos y dije, pues no sé, para elegir un poco, ¿no? Para acotar qué estudiar concretamente, pues puedo cruzar un poco las regiones que dan riesgo a celiaquía con estos RNAs y bueno, pues al final, tirando del hilo, pues volví a la celiaquía y descubrimos un RNA largo no codificante que está asociado con la enfermedad celíaca. El estudio se publicó en la revista Science, que como yo siempre digo, allí ya toqué cielo, ya no creo que nunca más vuelva. Seguro que sí, hombre. Es muy difícil. Pero bueno, muy bien, ¿no? Pues yo qué sé. No todos los científicos pueden decir que han publicado un Science en su vida. Yo pues lo he hecho. No creo que... Ojalá, pero no creo que se vuelva a repetir. Y luego conseguí una beca del ministerio, una Juan de la Cierva, y ya me volví a la Universidad del País Vasco y volví al mismo grupo en el que había hecho la tesis, al grupo de
del doctor Ramón Bilbao. Y luego ya pues conseguí un contrato Ikerbasque que me ha permitido pues establecerme como, entre comillas, independiente, vamos a decir. Todavía ahora justo me toca pasar la evaluación para ver si ya me dan alas, como decíamos antes. Está muy bien que te consideren joven hasta tan tarde. Y bueno, sí que es verdad pues que sigo investigando en celiaquía. Andamos tocando un poco otros campos, pero bueno, al final muy relacionados, ¿no? Enfermedades inflamatorias, autoinmunes. La verdad que está muy de moda, no sé si habréis oído, pero la conexión entre el cerebro y el intestino, que bueno, es... Intestino-cerebro, sí. Sí, entonces, pues bueno, hace 15 años no había oído hablar de la celiaquía, y fíjate ahora que ya has publicado en Science y todo. Eso es. Seguramente uno de los pocos estudios sobre celiaquía que se ha publicado en una revista así, porque, claro, cuesta mucho. Sí, lo hablábamos justo antes de empezar a grabar la entrevista, ¿no? Por la razón que sea, cuesta mucho publicar, investigar sobre celiaquía, no es una enfermedad, bueno, pues que levante, que genere tanto interés como otras enfermedades, o sea que yo creo que tiene todavía mucho más mérito que sois pocos, pero muy implicados y muy comprometidos en avanzar, en investigar, en darnos solución a los pacientes, darnos respuesta y conocer más una enfermedad que, si no la miras muy en profundidad, parece sencilla, pero de sencilla no tiene nada. No, la verdad es que tiene tela, sí. Yo no sé qué me decía hace poco, no, bueno, pues ya nos quedará mucho que hacer. Y digo, madre mía, nos queda muchísimo y es que cada vez descubrimos cosas nuevas y bueno, por suerte la ciencia pues evoluciona súper rápido y hay muchas cosas que todavía es que yo creo que ni nos imaginamos. Entonces, bueno, Totalmente. es un punto positivo para nosotros porque el trabajo no nos falta. El trabajo no nos falta, ya solo hace falta que os lo agradezcamos, ya no solo los pacientes y la sociedad en general, sino los que tienen que hacer, ¿no? Más ayudas por parte de las administraciones, que al final los que estáis haciendo el trabajo, y se ha demostrado durante todo este año echando horas y horas y horas y horas para salir de todo esto, sois vosotros. Y bueno, pues sabemos, ¿no?, que muchos os tenéis que ir, ha sido tu caso, tú por suerte has podido volver, pero muchos otros compañeros se quedan, bueno, pues donde pueden trabajar, ¿no? Sí, bueno, donde pueden y, hombre, las condiciones, pues sí, yo volví, pero es verdad que no volví a mejorar. Claro. Volví, pues bueno, al final es una decisión bastante complicada, ¿eh? Yo a veces a día de hoy todavía pienso, si me hubiera quedado en Estados Unidos, igual ahora tendría un laboratorio mucho más grande y tendría mucho más dinero Pero bueno, es complicado, sí. Es complicado. Bueno, pues nada, tenemos aquí a alguien que se ha enganchado a la enfermedad celíaca, que no la conocía, que de repente se encontró un cartel, empezó y ya es una de las nuestras. Ya podemos decir que es de nuestro bando. Para empezar esta entrevista, en la que estoy segura de que vamos a descubrir muchas cosas de las que la mayoría de los pacientes y muchos profesionales no tenemos ni idea, quiero que partamos todos de una misma base, porque todavía hay muchas personas que siguen pensando que la celiaquía es una intolerancia, que nos falta una enzima, me decían el otro día. ¿A ti qué enzima te falta? A mí me faltan muchas cosas, pero enzimas relacionadas con la celiaquía del gluten, ninguna. La enfermedad celíaca, como define, ¿no?, el actual protocolo que tenemos en España, es una enfermedad sistémica y tiene una base inmunológica, es decir, el gluten provoca una respuesta inmunológica, una respuesta inmunitaria. ¿Qué es exactamente eso? Que la gente no siempre entiende. ¿Qué es una respuesta inmunitaria? ¿Qué nos hace el gluten a los celíacos? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues por poner un poco, hacer un paralelismo con cómo está ahora mismo el mundo, ¿no? Que es con el COVID. Por ejemplo, cuando pues, nos infecta un virus, en este caso el COVID, nuestro cuerpo reacciona contra ese virus, ¿no?, para intentar destruirlo. Y en este caso el virus es un factor externo, pasa con cualquier otro virus, con ciertas bacterias. Nuestro cuerpo reacciona de una forma, ¿no?, para echar a ese virus y que pues la respuesta inmunológica sería el ataque de nuestro cuerpo hacia algo que no conoce. En el caso de la enfermedad celíaca, sabemos que es una enfermedad genética, pero es una enfermedad genética compleja, o sea que no es solo un gen, son muchos. Y bueno, diferentes combinaciones de genes con diferentes factores ambientales que
ahora mismo no están demasiado claros todavía, hacen que ciertas personas cuando ingieren gluten, pues el cuerpo piense que el gluten es un ataque. Uh-huh. Entonces se genera esa respuesta, ese ataque inflamatorio contra el propio intestino de las personas celíacas. El ataque inmunitario o la inflamación en el intestino hace que se destruyan las vellosidades del intestino, que el intestino es como diríamos, o sea, no es una superficie plana, ¿no? Es como si tuviéramos un montón de dedos, Uh-huh. lo que hace que tengamos una superficie súper grande para absorber todos los nutrientes, todo lo que comemos. Cuando se destruyen esos pelillos, esos deditos, pues el intestino se queda mucho más plano, entonces la absorción de nutrientes es menor y entonces es como que el intestino se ha destruido y no tiene la capacidad de retener pues todo lo que comemos o lo que comen los celíacos en este caso. En este caso. Me ha gustado mucho la explicación porque no has mencionado una cosa que creo que es muy importante no mencionar, que son los síntomas. Es decir, lo que provoca la celiaquía, lo que provoca el gluten es eso. No es que eso puede ir acompañado de unos determinados síntomas o no, pero muchas veces la gente dice, no, la celiaquía es diarrea, no, la celiaquía es distensión abdominal, no, la celiaquía es esa respuesta inmunológica que después, es decir, el daño se produce en el intestino, vamos absorbiendo mucho menos los nutrientes y aparecen un montón de déficits y eso puede ir acompañado de síntomas digestivos, extradigestivos, pero lo que realmente, la explicación de lo que es la celiaquía es eso que nos acaba de explicar Ainara. Muchas gracias. Cuando monte la entrevista te voy a poner aplausos. Porque seguimos muchas veces, de alguna manera, infravalorando la importancia que tiene un correcto diagnóstico de celiaquía pensando que simplemente es un dolor de tripa. Comparándolo, pues, por ejemplo, con, yo qué sé, pues una intolerancia a la lactosa que efectivamente provoca una serie de síntomas, pero no provoca un daño en el intestino. Y en este caso, bueno, pues hay que ser muy estrictos con la dieta sin gluten porque, bueno, el problema es que ese intestino se va dañando. O sea que yo creo que nos ha quedado muy, muy clarito. Me alegro de que lo hayas además explicado de una manera tan gráfica. Y has dicho una cosa que yo me voy a agarrar a ella, que son los factores externos. Porque, claro, te preguntan, muchas veces, ¿no? Los papás nos dicen, es que yo soy celíaco, ¿cómo puedo proteger de alguna manera para que mi hijo no lo sea? A día de hoy la enfermedad celíaca no se puede prevenir porque no sabemos exactamente qué es lo que hace que una persona que tiene determinados genes que le predisponen a ser celíaco desarrolle la celiaquia o no la desarrolle. ¿Estáis en ello? Sí. Bueno, se ha hablado durante los años de muchos factores, de la lactancia materna. De hecho, hubo un estudio bastante grande, creo que coordinado desde Holanda, en el que sí que evaluaron, pues eso, lactancia materna, diferentes infecciones. Se habla mucho últimamente de infecciones gastrointestinales, de virus que quizá no generen una enfermedad de por sí, pero que haberlos tenido, pues haga algo que tampoco sabemos todavía qué y se acabe desarrollando o acabe contribuyendo a desarrollar la enfermedad. Nosotros en el laboratorio, nosotras, sí que estamos estudiando ahora mismo la posibilidad de que las infecciones por reovirus, que es un virus que no provoca ningún tipo de enfermedad, estén implicadas. Sí que parece pues los experimentos que hemos hecho hasta ahora sí que parece que nos dan la razón en esta hipótesis, pero todavía yo creo que queda mucho camino, ¿no? Y sí, y es algo complicado, ¿no? Porque ¿cómo evitas tú infectarte por un reovirus que ni siquiera genera una enfermedad de por sí? Yeah. Sí, entonces, pero es verdad que yo creo que porque ha habido hipótesis de todo tipo, ¿no? Desde los pesticidas del trigo, hemos visto pues eso, variantes genéticas también, que se habla de ello, y yo creo que las últimas teorías van por ahí, ¿no? Por ese reovirus en la infancia que parece ser que te predispone de alguna manera, pero claro, queda mucho por investigar y desde luego también se habla mucho también de microbiota, de cómo determinadas alteraciones, ¿no? Pero claro, igual esas alteraciones a microbiota pueden venir de un virus. Puede ser, sí. Sí, al final es que es una enfermedad compleja y es complejo, o sea, es muy difícil, ya partiendo de, pues eso, de que hay un montón de variantes genéticas y que no todos los celíacos
tienen las mismas, o sea, ya el puzzle es complicado. Sí, totalmente. Y bueno, pues eso, que al final los factores externos a los que puede estar expuesto cada uno pueden ser distintos, pero al final la combinación de todos ellos pues hace que de repente pues se desarrolle la enfermedad. Claro. A día de hoy, como no se conoce ese origen, no se puede prevenir. Ojalá algún día, bueno, pues gracias a esta gente que se tira tantas horas en los laboratorios, pues podamos tener una respuesta y se pueda prevenir. De hecho, bueno, se ha estado investigando una vacuna, se ha quedado, bueno, pues suspendido porque parece ser que los resultados de la fase 2 no eran nada buenos y se ha cancelado el tema, aunque creo que lo ha comprado una farmacéutica. Si hay una farmacéutica de por medio, igual tenemos suerte y sigue adelante. Pero bueno, está todavía todo muy, muy en el aire y bueno, hay que esperar y confiar porque bueno, esto va para largo. Lo que sí que sabemos es que bueno, esto nos lo contó, déjame que piense qué doctor, yo creo que nos lo contó el doctor Farrais, de aquí de la Fundación Jiménez Díaz, que nos decía que la única enfermedad autoinmune cuyo, entre comillas, no origen, pero bueno, cuyo detonante de alguna manera se conoce es la enfermedad celíaca porque es el consumo de gluten. Efectivamente. Sí. Y además, o sea, es que es un modelo buenísimo. O sea, que es lo que hablábamos antes, que no financia mucho la investigación, pero la enfermedad celíaca para estudiar enfermedades autoinmunes es un modelo buenísimo, y ahora ya no tanto porque no se hacen segundas biopsias, pero antes teníamos la biopsia del paciente al debut y la biopsia del mismo paciente después de 2 años sin gluten. O sea, ese material no se tiene en otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la diabetes tipo 1. No te van a biopsiar el páncreas, o la esclerosis múltiple, no te van a biopsiar el cerebro. Entonces, o sea, muchas veces yo creo también que no se tiene en cuenta la información que podemos conseguir estudiando esta enfermedad sobre otras enfermedades autoinmunes, porque el tejido es accesible, más o menos, sí. Y además es una biopsia que se hace para diagnosticar, o sea, que la tenemos. Uh-huh. Entonces, y además que sabemos cuál es el factor. Entonces o sea, no solo para aprender de la enfermedad celíaca en sí, sino para aprender sobre otras enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad muy, muy, muy valiosa. Muy golosilla para los investigadores. Ahí queda, que cuantos más seáis, mejor, que lo tengan en cuenta. Hay una cosa también muy importante y es que como enfermedad autoinmune que es la enfermedad celíaca se relaciona o se asocia, ¿no?, con otras enfermedades autoinmunes. ¿Es por algún tema genético también? ¿Comparten base genética o no se sabe? Sí, comparten base genética mucho. De hecho, hay muchas enfermedades autoinmunes. Pues hemos comentado antes la diabetes tipo 1, que el HLA es el mismo o muy parecido. Y luego hay, pues, de los polimorfismos que en los últimos años se ha hablado muchísimo, pues comparten mucho, o sea, muchos son compartidos con otras enfermedades. La esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, entonces comparten base genética. Uh-huh. El HLA yo creo que es clave para hablar de enfermedad celíaca. Siempre se ha sabido, ¿no?, que es una enfermedad genética, que se requiere de una predisposición genética muy concreta, de unos determinados genes, que normalmente son el DQ2, el DQ8, también el HACDQ2 hay que mirarlo, pero siempre nos decís, siempre que yo hablo con alguien que es experto en genética, siempre me dice, bueno, pero hay más. Pero hay más cositas, claro. Entonces yo me pregunto, si una persona a la que le han descartado enfermedad celíaca porque tiene genética negativa, si le hacemos un estudio dentro de 10 años, sabiendo más, igual podría ser celíaca también. Es decir, ¿estáis avanzando mucho en este terreno? ¿Hay más genes implicados? Hay más genes implicados, pero o sea, yo no soy experta en HLA, Uh-huh. pero HLA tiene que estar. Vale. Creo que ahora mismo se habla del 98% de los pacientes celíacos tienen HLA de Q2 o de Q8, o el medio que al final hace uno entero. Sí que sé que ahora hay estudios porque parece que puede haber, pero yo diría que, vamos, o sea, casi en todos los casos el HLA está. Ahora, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que tiene HLA de Q2 o de Q8 que no es celíaca. Claro.
el 40% de la población. Entonces, lo que pasa es, pues otra vez volviendo al paralelismo del puzzle, ¿no? Pues que el HLA sería la pieza más grande del puzzle, pero necesitamos otras piezas pequeñitas que acaban generando toda la genética de la celiaquía. Claro. Y que no son iguales, no son las mismas piezas en todos los pacientes, lo que lo hace más complicado también. Pero sí, o sea, HLA casi, o sea... Por eso se recomienda, ¿no? Hacer cuando hay pues una sospecha, bueno, hay un celíaco y se hace el estudio genético a los familiares de primer grado, se recomienda siempre hacer el tipaje completo del HLA, porque cuanta más información, mejor, y si el día de mañana pues hay más información todavía, pues ya tenemos esa prueba hecha. Sí. O sea, eso sí que es verdad que, ya te digo, que yo no estoy muy puesta en esto porque voy por el otro lado de la genética, pero hace poco que hablábamos también en la Asociación de Celíacos de Madrid, que también nos invitaron a una charla, hablábamos de eso, ¿no? Que a veces igual no es HLA de Q2 o de Q8 estricto, pero que las combinaciones de los dos alelos de los padres hacen que se genere esta molécula que es un poco la culpable del reconocimiento raro del gluten. Dices que eres de la otra parte de la genética. Empezaste con la inflamación y estudiando la inflamación en las enfermedades autoinmunes habéis llegado a un descubrimiento que a mí me deja bastante sorprendida. O sea, que a ver cómo es esto, a ver si lo digo bien. El gluten puede modificar el ARN el ARN a secas. Sí. Vale, tradúcenoslo porque es que yo lo leo y digo, pero ¿dónde está ese ARN? ¿De quién es ese ARN? ¿Qué es lo que hace el gluten? Cuéntanos. A ver, bueno, en el último año todos hemos oído un montón sobre el ARN mensajero y todo esto, ¿no? Entonces, así un poquito por sentar base, todos tenemos nuestro material genético, que sería el ADN, y ese ADN se convierte en ARN, que la mayoría de las veces es el que acaba dando el mensaje de qué proteína generar, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de la vacuna contra el COVID, que hemos oído que el ARN mensajero genera pues, una proteína del virus. Pues en nuestro genoma pasa esto todo el rato. El ADN da como mensaje o tiene una molécula intermedia que es el ARN, que sería la que se acaba convirtiendo a proteína. Vale. Sí que es verdad que en los últimos años también nos hemos dado cuenta que hay mucha parte de ese ADN que se convierte en ARN que nunca da proteína. Y eso antes pensábamos que no servía para nada, pero ahora se sabe que sí. Pero bueno, esto lo vamos a dejar hasta aquí. Yo lo digo porque es uno de los campos que yo estudio, para que sepamos también. Entonces, este ARN que está ahí en las células, normalmente pues dispuesto a generar proteínas, se ha descubierto también bastante recientemente que puede tener unas marquitas, ¿no? A eso lo llamamos modificaciones. Pero bueno, son pues como si le ponemos una etiqueta o un pin. Y esas etiquetitas lo que hacen es decirle a la célula, oye, este ARN tiene que degradarse rápido, que no lo necesito más. O tiene que convertirse ya a proteína. Es como si fueran post-its diciendo... que le pone a la célula el ARN pues para saber un poco cómo de rápido o de despacio tiene que actuar. Es verdad que es una cosa que, bueno, ahora cada vez se estudia más, pero yo lo escuché en un congreso y dije, jolín, qué cosa más interesante. Vamos a ver qué pasa, ¿no? con la celiaquía y con el gluten. Y bueno, empezamos un poco a mirar, nosotras utilizamos mucho pues, cultivos celulares de intestino, que son células que se mantienen todo el rato en el tiempo, o sea, son comerciales, ¿no? Y son las que utilizamos como modelo. Y vimos que si le echábamos gluten a las células, esos post-its había muchos más. O sea, el ARN tenía muchas más marquitas que si no le echábamos. Y dijimos, joder, qué cosa, ¿eh? Y luego también, ¿no? Pues utilizamos un modelo de ratón al que le dimos gluten y luego en la Universidad de McMaster en Canadá
Elena Verdú, una investigadora, no sé si te suena, Ujú. tiene un ratón que es con el HLA de celiaquía y también hicimos lo mismo. Y vimos que efectivamente los ratones que comían gluten tenían muchas más marquitas en el RNA. Y lo mismo, luego ya pues analizamos biopsias de pacientes y como te he dicho antes, tenemos muchas biopsias de pacientes que no han comido gluten en 2 años y luego biopsias de pacientes al debut, inicio. o sea, al diagnóstico. Y también se ve muy bien, se ve muy fácil, ¿no? La ARN de los ratones de las células y de las personas que consumen gluten tiene más etiquetitas. Entonces, pues nos pareció algo, para nosotros fue un descubrimiento, el descubrimiento Totalmente, claro. del siglo, porque es la primera vez también, ¿no? que se descubre que un factor dietético puede alterar así el ARN. Y luego ya sí que nos metimos a estudiar un gen más en profundidad, porque bueno, era un gen que nos interesaba un montón, y vimos que el ARN de ese gen, cuando tiene más etiquetitas, hace que haya mucha más inflamación en el intestino. Entonces, pues bueno, ya nada, pusimos todos nuestros descubrimientos en un papel y lo publicamos a principios de año en la revista GAT, que es una de las mejores de gastroenterología. De gastro. Y la verdad es que pues súper contentas y bueno, a mí esto de las marquitas del ARN pues me abre un campo nuevo que me parece súper interesante, la verdad. Claro, es que, a ver, si no lo he entendido yo mal, que ha sido muy gráfico y lo has explicado muy bien, pero Eso claro, es complicado, sí, es complicado. Claro, yo estaba imaginándome ahí el intestino composites y toda la historia. Pero claro, es decir, estáis viendo cómo ese agente que es el gluten hace unas modificaciones de el mensajito que manda el ADN a la ARN. Algo así, sí, más o menos. Eso es, sí. Más o menos. Entonces, esto, o sea, sí, me estoy liando yo sola, pero habría algo, o sea, quiero decir, ¿podría abrir una puerta a hacer algo, a desarrollar algo alternativo o que pudiera ayudar a reducir, no sé, a algo alternativo a la dieta sin gluten? Yo creo que sí. Es verdad que siempre había sido muy escéptica con esto de los tratamientos alternativos, pero claro, es lo que comentábamos antes, es que hay muchas puertas que no hemos abierto todavía. Entonces, yo creo que sería posible que esta nueva historia de las marquitas del ARN genere terapias, no solo para la enfermedad celíaca, sino para otras muchas cosas. Ahora mismo, además, todo esto lo hicimos en colaboración con un grupo de Chicago, que son los que descubrieron estos post-its en el ARN, y ellos tienen a su vez unos colaboradores en China que han descubierto una droga que parece que es capaz de reducir estas marcas. Entonces el señor de Chicago nos dijo, ¿por qué no probamos, ¿no? Pues echar gluten y a la vez esta droga? Y de momento solo lo hemos hecho en células, ahora estamos a ver si empezamos con los ratones, pero esa inflamación que veíamos aumentada disminuye. Entonces, wow. A ver, no quiero yo ahora volver loco al personal, pero poquito a poco, pero bueno, es así como se construye el avance del conocimiento. Es decir, sabemos que esto genera esto y sabemos que existe ya algo que reduce esa inflamación, que al final el grave problema que tenemos los celíacos es que al final se produce esa inflamación, ese daño en el intestino y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, cruzamos los dedos, ¿no? Eso es, sí, o sea, tampoco creo que fuera, ¿no? O sea, si se acabara desarrollando algo así, pues el milagro de... Pero bueno, ¿qué dices? Oye, pues me tomo, pues como la gente que es intolerante a la lactosa y claro. Aquí no se hace tanto, pero en Finlandia se hace. Antes de comerse un cacho de queso se comen una pastilla y ya está. Pues oye, pues yo qué sé, que tuvieras esa posibilidad de decir, pues hoy me apetece comerme una pizza. Estoy segura de que la gente que te esté escuchando en estos momentos está diciendo ¿cómo lo sabe ella? ¿Cómo lo sabe, no? Porque muchas veces tenemos ese problema, sobre todo cuando salimos fuera de casa, que no sabes
si están formados, si no están formados, si lo que te están sirviendo realmente es sin gluten, y te da miedo y muchas veces genera que no hagas una vida normal, que te dé miedo socializar. Oye, pues si tuviésemos una herramienta que nos ayudase a prevenir o a reducir esa respuesta inmunitaria, esa inflamación, pues nuestra vida cambiaría, pero totalmente, pero a todos los niveles. Vamos, ya te lo digo yo, que además es que muchas veces la gente directamente nos pregunta en cuanto le diagnostican, oye, he visto por ahí que hay una pastilla para el tema de la lactosa, para el gluten también habrá algo, ¿no? Pero claro, es que el gluten es mucho, la celiaquía es mucho más compleja, hay que de alguna Sí, sí. manera engañar a esas células, decirles, no, dejad que, o sea, Sí. el gluten no, el gluten es amigo. Sí, o sea, ahora estamos en el proceso de a ver si, bueno, al final pues la experimentación con animales es todavía más complicada, pero a ver si conseguimos probarla en unos ratones que, bueno, lo hacemos en colaboración con la Universidad de Barcelona también, un grupo que estudia metabolismo y ellas nos ayudan pues les quitamos primero el gluten a los ratones durante un tiempo y luego se lo volvemos a introducir. Pues aquí sería a la vez pues darles también la droga esta y ver si esa inflamación que vemos con el gluten pues disminuye o no. Claro, es que estoy pensando, por ejemplo, en la gente que tiene un MARS-1, que es simplemente un aumento de los linfocitos, que no tienen ese daño intestinal. Igual si se administra esto en ese momento, ese daño intestinal no va a más y claro, no va a sufrir pues eso, una atrofia vellositaria con todo lo que ello supone, claro. Estaría fenomenal. Sí, Esto ya son estaría bien. suposiciones, ¿eh? Estamos ya flipando y en el tema en el campo de las utopías casi, pero bueno, por pensar, por imaginar. Sí, bueno, yo creo que, a ver, está claro que pues, estas cosas llevan mucho tiempo. Es verdad que la vacuna contra el COVID ha sido rapidísima, pero bueno, porque ya el conocimiento que traíamos de detrás era mucho. Pero que puede ser una opción, yo creo que sí. De hecho, pues sí que hay drogas ya que atacan estas marquitas que ya están probándose. No sé si hay alguna que ya está, creo que no, pero bueno, que sí que, o sea, que ya se está utilizando para tratar otras enfermedades. Así que es una opción que bueno, es Otras, nueva, pero está ahí. pero está ahí, hay que darle, tiene que tener recorrido, claro. ¿Qué otras enfermedades, verdad, que también lo he leído, que podrían beneficiarse de este hallazgo? ¿Otras enfermedades inflamatorias del intestino? No sé si Crohn, Eh, si... Nosotras sí que hemos mirado, porque ya la curiosidad nos picaba, y parece ser que tanto Crohn's como colitis también tienen este aumento de las marcas. En este caso no, o sea, el gluten no sería el desencadenante, pero bueno, parece ser que la inflamación en sí Uh-huh. también las aumenta. Entonces, en la celiaquía podría ser que el gluten empezara ese aumento y luego ya la inflamación entrara en una rueda. Pero bueno, estas marcas son súper importantes en diferentes cánceres. O sea, se está viendo que es una pasada. O sea, que algo que no se estudiaba casi hasta hace unos años y tiene una importancia bastante relevante. Totalmente, porque bueno, hablamos de palabras mayores en este caso, o sea, ya un Crohn, una colitis ya son problemas, pues bueno, la celiaquía también es un problema serio, obviamente, ¿no? Pero bueno, cuando ya estamos hablando de algún tipo de cáncer, está claro que esa vía que por la que estáis, en la que estáis trabajando, pues es realmente relevante y espero que os apoye la financiación para poder seguir haciéndolo mucho tiempo, que eso es muy importante y muchas veces se recorta donde no se tiene que recortar, por desgracia. Sí, la verdad es que, bueno, no nos quejamos mucho, pero bueno, podríamos quejarnos, la verdad. Desde luego, desde luego. Y estoy pensando también en celiaquía refractaria, que es ese tipo de celiaquía en la que la inflamación, en realidad, el daño intestinal, no acaba de reducirse solo con la dieta sin gluten, sino que el paciente, sobre todo cuando es una refractaria tipo 2, que es todavía más compleja y tal, tiene que someterse también, además de esa dieta sin gluten estricta, a un tratamiento farmacológico. Aquí es todavía más difícil, pero esto también podría servir para esos casos. ¿Ayudaría? La verdad es que tampoco estoy yo muy puesta en la refractaria. Sí que
lo que he leído alguna vez es que quizá esa dieta sin gluten no se esté llevando del todo bien o que haya contaminaciones cruzadas o algo así, pero bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Si fuese ese el caso, quizá esta pastilla teórica que nos hemos inventado pues serviría para reducir un poco ese comienzo de la inflamación que acaba generando pues una rueda, ¿no? Que no sé, podría ser una opción, sí. Uh-huh. Inflamación. Siempre que hablamos de enfermedad celíaca y de tantas otras, siempre nos habláis de inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué es exactamente la inflamación? Porque hemos Es empezado una la casa por pregunta el tejado. muy complicada. No sé. Bueno, no, o sea, nosotros cuando hablamos de inflamación al final hablamos de pues todos los factores que las células echan al medio, ¿no? Digamos, como señal de que hay daño y de que está pasando algo. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Cuando el sistema inmune ataca al intestino, las células inmunes vienen al intestino y vienen porque las han llamado, digamos, con esos factores inflamatorios. O sea, al final la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria es una cosa muy compleja. Que bueno, pues pensemos que al final se está destruyendo el tejido y que está sucediendo ahí un poco una guerra entre los diferentes tipos de células, las del intestino, las inmunes, hay un poco lío allí entre todas y se destruye el intestino. Exacto, o sea, la inflamación no es un proceso menor ni muchísimo menos, sino que bueno, pues siempre tiene unas consecuencias para la salud importantes, porque además lo que nota el paciente puede ser inflamación, pero es que detrás el proceso es mucho más complejo y probablemente, bueno, pues es mucho más complicado parar esa inflamación, sobre todo porque hay que saber a qué se produce, a qué se debe. Eso es, sí. Sí, Y sí, que esta además señora... es un proceso que empieza y pues coge, ¿no? Como la cuerda y va tirando porque una cosa lleva a otra y es una ruta pues complicada. Uh-huh. Y también ahí, pues, o sea, cuando hablamos de inflamación, de autoinmunidad, de enfermedades inmunológicas que se relacionan unas con otras, ¿no? O sea, siempre nos preguntan los pacientes, si controlo una, ¿ya se controlan todas las demás? Si tengo celiaquía, ya voy haciendo dietas sin gluten, controlar la tiroides y eso no funciona así, obviamente, ¿no? Entiendo. Claro, pues es que al final o sea, a veces igual pues la genética está relacionada, pero que una controle a la otra es difícil, es probablemente pues porque comparten algo y se te han desencadenado las dos, pues por desgracia. Exacto, por desgracia, y bueno, pues lo mejor es siempre que tengamos algún tipo de problema, pues acudir al especialista que nos diagnostique, que nos haga las pruebas que nos tenga que hacer Eso es, sí. y rezar, ¿no? Para que haya investigadores que hayan, bueno, pues eso, tenido a bien, pues investigar nuestra enfermedad y que nos puedan dar algún tipo de respuesta, porque sin duda sin ellos esto, bueno, no tendría ningún sentido, no podríamos hacer absolutamente nada. Ainara. ¿Nos queda alguna cosa del estudio que contar? Porque nos ha quedado, yo creo que muy claro el tema de las marquitas, de los POSIT, de que hay una droga ya en China que, bueno, algo hace, que tenéis que probar. No sé si nos queda alguna cosa más que comentar. No, yo creo que hemos tocado un poco todo, o sea, dentro de la complejidad que tiene el asunto, ¿no? Pues yo creo que más o menos hemos Yo estoy mirando resumido bien. Estoy mirando mi chuleta y yo creo que sí, que queríamos eso, saber, nos interesaba mucho saber si este hallazgo tan importante, que a pesar de que es complejo, hemos entendido lo básico que es muy importante y que han visto, bueno, pues de qué manera el gluten provoca que se disparen esas marquitas en las células. La idea era saber, oye, ¿hay alternativa en el futuro para la dieta sin gluten o complemento para la dieta sin gluten para facilitar la vida de los pacientes? Y yo te he visto optimista. Podría haberla, sí. Cauta, como buena investigadora que conoce los procesos y los tiempos, pero optimista, y yo creo que ese mensaje a la gente le va a encantar y saber que, bueno, pues que hay que esperar, pero que el día que lo tengamos disponible, pues nos facilitará la vida muchísimo a todos. Sí, sí. Bueno, eso al final, para eso
trabajamos, ¿no? Un poco para conocer qué hay ahí detrás y, bueno, pues la curiosidad al final de los investigadores es mucha, pero bueno, pues si conseguimos investigando la celiaquía conocer cosas también de otras enfermedades y ganarlos la vida también, pues... Sí, ya de paso, ¿no? Bueno. Ya que os dedicáis el día entero prácticamente a estar en el laboratorio, pues no estaría mal. Qué bueno. Sí. Ainara, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y no solo eso, sino que muchísimas gracias, bueno, pues por dedicarte a una enfermedad que muchas veces pues pasa desapercibida en los laboratorios y que si no fuese por vosotros pues estaríamos todavía muchos menos diagnosticados, sin saber qué nos pasa, si es una celiaquia, si es una intolerancia, si es una enfermedad autoinmune, sin saber prácticamente nada. Así que muchísimas gracias de corazón y mucha fuerza para seguir dándole a los ratones, a las células, a la droga de China, absolutamente a todo. Muchas gracias a ti. Gracias, un abrazo. Agur. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net, con 4 premios a nuestra labor de divulgación. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.